Bienvenidos. En esta serie de videos vamos a trabajar el tema de números, pero desde una visión universal. Entonces nuestro punto de partida pues tiene que ser lo que conocemos, y lo que conocemos pues es la base decimal. Entonces esta es la base decimal. Aquí tenemos al número 325 y cualquiera interpreta correctamente los números. Es de las primeras cosas que aprendemos como seres humanos. Sin embargo, para los sistemas computacionales, para la industria de la programación, de la computación, pues esta base numérica no es la que nos conviene para trabajar. La que nos conviene para trabajar es el número en base binaria o en base hexadecimal. Más bien la hexadecimal. Este es por cuestiones de la computadora, y la ventaja de la notación hexadecimal es que compacta, digámoslo así, los números binarios. Entonces un número binario pues es enorme, y un número hexadecimal permite administrar mejor su manejo, ¿no? Entonces, ¿qué bases numéricas tenemos? Pues técnicamente son infinitas. Sin embargo, simbólicamente podríamos decir que se tiene hasta la base con el símbolo Z o la base 36. ¿Por qué? Pues porque numéricamente hablando, los símbolos que se acostumbran son los dígitos. De hecho, aquí tenemos los dígitos que componen el número decimal, y a partir del número 9, pues se agotan los dígitos y se empiezan a utilizar las letras. Pueden ser minúsculas o pueden ser mayúsculas. Entonces, a la letra A, pues sería la base 11, para la B sería la base 12, y así sucesivamente. Entonces, la base binaria, pues solamente utiliza dos símbolos. ¿Qué pasa con la base hexadecimal? La base hexadecimal trabaja hasta la letra F. Muy bien. Entonces, pues lo primero pues sería eso, ¿no? Saber que un número no solamente está compuesto por dígitos, sino también pudiera contener otros símbolos. ¿Qué pasa si queremos representar un número después de la base 36? Pues no tenemos simbología para representarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan más bases, ¿no? Podríamos utilizar el alfabeto griego y decir alfa, beta y los que correspondan al alfabeto griego, pero pues sabemos que la edición ya de los símbolos no está en los teclados de la computadora. Entonces pues ya resulta inviable llevarlo a una aplicación computacional. Entonces por esa razón nos quedamos hasta la base 36, pero eso no quiere decir que las bases numéricas ahí terminen. Es técnicamente infinito. Muy bien. Entonces, apreciamos un número. Y entonces, bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué base numérica es. Hasta este momento, todos los números que hemos visto son base decimal. Pero ahora tal vez eso ya no sea así. Entonces tenemos el número 6JA. ¿Qué base numérica es? ¿Nos la podrían especificar? Claro. Tendría que ser un punto de referencia, puede ser la última letra que se está administrando. En este caso la letra J, que tiene el número 19. Entonces al tener el número 19, significa que al menos este número es de base 20. Puede ser base 21, puede ser base 22, en fin. Si nosotros observamos un número y no nos dieran esta base numérica, podríamos decir, bueno, si este es el dígito más alto, entonces eso es al menos es la base 6. Pero bueno, nuestro punto de partida, por supuesto, es la base decimal para poder interpretar el resto de las bases numéricas. Muy bien. Entonces, podríamos seleccionar aleatoriamente otra base numérica, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar la letra X, ¿no? Podríamos tomar otra letra, la letra T, y podríamos tomar la letra H.
Esto es un número. Lo podemos ver como una palabra, como algo alfabético, pero también puede representar un número. ¿En qué base? Bueno, pues el número más alto en este caso es la X, que contiene el número 33. Entonces quiere decir que al menos su base es 34. Ahora, ya se entiende que podemos tener una representación universal de los números. Ahora, ¿qué representan los números en decimal, que es el número que estamos acostumbrados a manejar? Bueno, pues tendríamos que hacer la conversión. Entonces sería una conversión de base decimal, de base 10 a base n. ¿No? Y aquí cabe una frase que a veces no sabemos que lo sabemos. En el conocimiento formal, que es el académico, el que nos entrenan en las escuelas, no está peleado con lo que aprendemos de manera coloquial. Entonces, digámoslo así, pues los números los hemos aprendido tanto de manera coloquial en nuestra vida práctica como en la vida académica. Entonces, este número, cualquier ser humano lo puede interpretar. Inclusive los números son universales, no tanto como las letras, ¿no? Entonces, son números universales a nivel idioma, ¿no? Aunque su simbología pudiera ser diferente, pero su manejo es el mismo. Entonces, el número 325, ¿cómo voy a hacer la conversión? ¿Cómo vamos a hacer la conversión de cualquier base numérica a base decimal? Pues es muy sencillo. Simplemente, si conozco la base decimal, que la conocemos, puedo interpretar cualquier número. Entonces el método está ya en nuestro cerebro. Simplemente hay que extraerlo. ¿Cuál es la recomendación? Pues fragmentar. Unidades, decenas y centenas. Entonces, este 3 corresponde al número 300. Esta posición, aquí es muy importante la posición del número dentro, la posición del dígito dentro del número. Entonces este corresponde a las centenas, este corresponde a las decenas y este corresponde a las unidades. Porque por más que le busquemos, la base decimal únicamente tiene 10 símbolos. Entonces, este número es la suma de cada uno de esos dígitos de acuerdo a su posición. Entonces aquí tenemos el número 300 más 20 más 5, 325. Estas operaciones las hicimos en algún momento de nuestra vida. No sé, quiero hablar por mí, sería pues en el kinder a los, ¿qué será? 4 años. Entonces a los 4 años empezamos, 4 o 5 años, empezamos a interpretar los números y por lo tanto empezamos a hacer estas operaciones. ¿Cuál es el detalle? Que nuestro cerebro razona, es decir, crea, vamos a decirlo así, crea atajos, y entonces vamos a tener el 325 y el número que nos pongan, pues lo vamos a tener claro. Pero, ¿qué pasa con otras bases numéricas? Bueno, pues simplemente tengo que regresar a ese momento de nuestras vidas y pues de la misma forma en que como interpretamos un número en base decimal, pues tendríamos que interpretar el resto de las bases numéricas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, pues si hablamos ya de una formalidad en el método, lo que se tendría que hacer es, el primer dígito corresponde a la base numérica elevado a la 0. El segundo dígito corresponde a la base numérica elevado a la 1. El siguiente corresponderá a la 2, el siguiente corresponderá a la 3 y así nos vamos.
vamos a utilizar un número pequeño para hacer la representación en el mismo espacio de otras bases numéricas. Entonces, ¿qué es 10 a la 0? Pues 10 a la 0 es 1. Todo número elevado a potencia 0 es 1. ¿Qué pasa con 10 a la 1? Pues es 10. ¿Qué pasa con 10 a la 2? Pues 10 por 10 es 100. Precisamente el número por el que su servidor, sin decirlo, multiplicó cada uno de estos valores. 3 por 100, 300, 2 por 10, 20, 5 por 1, 5. Entonces el primer paso es establecer la potencia, el segundo paso es pues tal vez desglosar la potencia, o podríamos empezar de una vez en esta posición. ¿Qué quiere decir? Que si quiero resolver esta base numérica, ¿cuál es el primer paso? Pues conocer, es 20 a la 1. Este sería 20 a la 2, y aquí tendríamos 20 a la 3. ¿Qué pasa con la base 34? Pues entonces tendríamos 34 a la 0. Aquí tengo un error, aquí tengo un error, aquí tengo un error. Está la 0, 0, 1, 2. Entonces aquí tenemos 34 a la 0, 34 a la 1 y 34 a la 2. ¿Estamos aprendiendo algo nuevo? No, para nada. Simplemente estamos llevando el conocimiento que ya tenemos como referencia de la base decimal hacia otras bases, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es pues desglosar cada una de las potencias, y ahí pues, si me permiten, vamos a utilizar una calculadora. Nada más que prenda. Muy bien, después de algunos problemas técnicos con la calculadora, entonces pues hay que determinar cada una de las posiciones del número con respecto a su base. Entonces, si es base 20, hablamos de que es 20 a la 0, pues todos los números a la 0 es 1, 20 a la 1, pues no tiene mayor complicación, sería 20, 20 a la 2 es un número manejable, sería 400. Muy bien, si nos vamos a la base 34, entonces 34 a la 0 es 1, 34 a la 1 es 34, y para lo único que se necesita la calculadora, o su servidor la necesita, es para el 34 al cuadrado, que nos da 1156. Muy bien, entonces cada una de estas posiciones pues es la representación equivalente en la base decimal. Entonces no hemos aprendido nada nuevo. Entrenamiento de muchos años, nuestro cerebro automáticamente hace las operaciones. Acá no, aquí hay que hacerlas despacito, ¿no? Quiere decir que si esto lo practicamos, como practicamos la base decimal, en algún momento podemos entender perfectamente cualquier base numérica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es sumar cada uno de estos valores, ¿no? Entonces sumamos cada uno de estos valores y aquí tendríamos 421. Pero esto es base decimal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número... espérame. Todavía no, todavía esto no es tan fácil. Ok, entonces tenemos al número 6, ya me estaba yo saltando un paso. ¿Cuál es ese paso? Multiplicar el 3, en este caso el dígito, por el valor de su posición. Entonces hay que multiplicar el dígito 6 por el 4. Entonces, aquí es 6 por 4, 24, y bueno, aquí es 2400, pues. Ahora sí, más el valor J por el número que le corresponde. Aquí hay una pequeña abstracción. Tenemos la letra J. ¿Cuánto vale J? Numéricamente hablando, porque es un símbolo. No le voy a decir letra, es simplemente un símbolo. Entonces J vale 19.
Entonces, ¿qué tendríamos que multiplicar? Tendríamos que multiplicar J equivale a 19 y A equivale a 10. Entonces, este símbolo numéricamente tiene esta representación. Entonces, bueno, pues 19 por 20. Y tenemos 380. Entonces aquí tenemos 380 más el número 10 o símbolo A por 1, que es su equivalencia de acuerdo a la posición. Entonces 10 por 1, pues 10. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Pues sería 2400 más 380 más 10. Entonces tendríamos 2448. Quiere decir que el número 6J-A-20 es equivalente al número 2448 en base. Sí, este es base 20 y este es base 10. Entonces, aquí está la equivalencia. Repito, ¿se aprendió algo nuevo? No. Esta operación que se está realizando aquí es como hacer la traducción de la base decimal a base decimal. Y sí, es eso. Aquí sí tiene utilidad de la base 20 a la base 10. ¿Qué pasa con el número en base 35? No, en base 34. La base está bien, X es 33, entonces en base 34. Ok. Entonces, lo que tenemos, bueno, ya tenemos las equivalencias en decimal de las posiciones. Ahora viene la multiplicación. ¿Qué número le corresponde a X? 33. Entonces aquí tenemos el número 33. ¿Qué número le corresponde a T? A T le corresponde 29. A T le corresponde 29. H, ¿a qué número le corresponde? H le corresponde 17. A H le corresponde 17. Bien, entonces ahora viene la multiplicación de la letra en su equivalente de la posición de acuerdo a la base. Entonces tenemos 33, que eso vale X por 1156. 33 por 1156 da 38.148 más. Ahora el equivalente numérico de T, 29 por 34. Entonces sería 986 más 17, que es el valor numérico de H, por 1. Entonces tendríamos 17. Entonces la suma de 38.148 más 986 más 17. Ok, otra vez. 38.148 más 986 más 17 nos da 39.151. ¿Ok? Entonces, esto es base decimal. Entonces, tenemos que el número XTH en base 34 es equivalente al número 39.151 en base decimal. Computacionalmente, los números y en estructura de datos, que es lo que atañe o la materia en la que va a estar ubicado este video, este tema, pues no importa tanto el número que se representa. ¿Por qué? Porque representa una localización de memoria y pues lo importante es entender cómo se está manejando. ¿Por qué se está manejando ese número? Simplemente sin tener que llegar a su interpretación en decimal. Pero, bueno, pues este es el método de conversión. Entonces espero
que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.